Muy buenas noches nuevamente a todos. Gracias por estar acá. Gracias por las oraciones y les voy a invitar a que oremos porque es necesario. Amado Dios, Padre eterno, queremos seguir cerca de ti. Gracias por habernos permitido hoy reunirnos para adorarte, para cantarte, para exaltarte. Es nuestro deseo. Y también, amado Dios, para rogarte que seas hablándonos por medio de tu palabra a nuestros corazones, que seas abriendo nuestro entendimiento para conocerte cada día más, que tú seas obrando en nuestras vidas como hemos cantado para que nos renueves, pero también que seas obrando en aquellos que te escuchan, que no te conocen, que tú seas hablando a sus corazones y ellos puedan recibir de esa dádiva que viene de ti, de esa vida eterna que es por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues nos quedamos agradecidos, rogándote la dirección en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a invitar que regresemos nuevamente a el pasaje que estudiamos hace algunos días, Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1. Mi intención es que detallemos cómo el apóstol presenta al Señor Jesucristo ahí en su evangelio, porque hay algunos detalles que a mí me parecen muy importantes tenerlos mm, como con precisión, porque eso puede reflejar nuestra vida ante Él y ante el mundo. Tener claridad en lo que el apóstol Juan vio y creyó. Entonces voy a retomar nuevamente el pasaje y voy a mirar exactamente cómo el apóstol presenta al Señor Jesucristo. En el verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiero quedarme con esa última frase que es, el verbo era Dios. Para el apóstol Juan, el verbo era Dios. Pero también quiero que detallemos por qué dice era. Podríamos pensar que ya no lo es. Para nada, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. El apóstol Pablo está relatando que en el principio, el apóstol Juan, enamorado de Pablo, el apóstol Juan está relatando desde la creación y habla que el Señor Jesucristo, el Verbo, era Dios desde el momento de la creación. Ahorita cantábamos y hablábamos de la inmutabilidad de Dios. ¿Podrá Dios dejar de ser? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pauso ahí? ¿Por qué detallo eso ahí? Porque posiblemente cuando nosotros le presentemos a alguien más el Evangelio, surja esa pregunta. Una persona incrédula, una persona escéptica, contradictoria, quiere hacernos caer y entonces nos va a decir, pero ahí dice que era y debemos de saber por qué. El apóstol, el apóstol Juan está relatando algo que ya sucedió, ¿sí? El Evangelio lo escribió el apóstol Juan
por allá en el año más o menos 80. La obra del Señor Jesucristo fue más o menos en el año 30, 33. Entonces son relatos históricos que el apóstol dejó acá en su evangelio. Entonces por eso vamos a encontrar un lenguaje como en pasado. Vamos a continuar. Entonces para el apóstol Juan, el verbo era Dios o el verbo es Dios, pensando en la inmutabilidad de Dios. Yo le voy a poner el nombre al verbo, que ¿quién es? Jesús o Jesucristo, que lo encontramos acá mismo en el pasaje, en el verso 17. Al final del verso 17 encontramos que el apóstol está hablando y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nos queda claro que el verbo es nuestro amado Señor Jesucristo. Pasemos al verso 3, dice el apóstol Juan que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y podemos seguir viendo ahí palabras en pasado. Fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, no dije algo ahí en el verso 3. Y es que el Señor Jesucristo es ¿quién? El creador. Para el apóstol Juan, el Señor Jesucristo es el creador. Es Dios y es el creador de todas las cosas. Verso 4. En él, en el Señor Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pensemos en ese versículo. Él era la vida. Él es el dador de la vida. Pensando en la creación, podemos decir que Él creó la humanidad, ¿cierto? En el libro del Génesis 1, 26 y 27 dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Él es el dador de la vida, pero también es la luz de los hombres, pero también es el dador de qué. Pensemos en la obra del Señor, el dador de, si habla que Él es la vida y es el dador de la vida, Él nos da qué, vida eterna. Él nos da vida eterna, ¿cierto? Su obra. Para el apóstol Juan, el Señor Jesucristo es el dador de la vida. Y dice que de todos los hombres, la creación está dispuesta ¿para quién? Para todos los hombres. Y la salvación está dispuesta para todos los hombres. Eso es una realidad, hermanos, que, que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que anunciar, que tenemos que perseverar, ¿sí? Estos hombres, como el apóstol, dieron sus vidas por ese dador de la vida, por ese salvador del mundo. Y el mundo ahí es la humanidad. Bueno, quería mirar como para confirmar que el mismo Señor dice que Él es el dador de la vida cuando Él está conversando con, con Nicodemo en el capítulo 3 y cuando hace referencia a que Moisés, así como Moisés levantó en el desierto, vamos a leerlo, 3:14.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el dador de vida eterna. No solamente el creador, no solamente el que creó la vida, no solamente el que nos da eh, este disfrute de su creación, sino el que nos da vida eterna. Bueno, y referente a la luz, ese versículo ya lo habíamos mirado, pero quiero que lo volvamos a mirar. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 8, vamos al capítulo 8, y en el verso 12, hermanos, ¿por qué voy detallando eso? Porque hasta el momento ninguno de nosotros va a presentar una objeción. ¿El Señor Jesucristo es el creador del mundo? Todos decimos que sí. ¿Es el dador de la vida? Todos decimos que sí. ¿Es el salvador de los hombres? Todos decimos que sí. Leamos este versículo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Alguien va a decir que no? Todos decimos que sí. Ahora, el que me sigue, el que me sigue. Recuerden que en el verso 11 y 12 más o menos dice que los hombres le rechazaron, que los hombres no le conocieron, ¿sí? Pero también dice que hay unos que sí le recibieron. Entonces vamos a enlazar este versículo con ellos. El que me sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pensemos en eso, hermanos. Pensemos, aquí nos ocurrió una vez. Estábamos en culto y se fue la energía. Todo se apagó, afuera y adentro. Y adivine qué sacamos, una vela o la luz del celular. Entonces imaginémonos ese momento. Todo está en tinieblas, todo está en oscuridad y prendemos una luz. ¿Qué pasa? Es notorio, ¿cierto? La luz resplandece, la luz es evidente, la luz, el versículo que sigue ya lo vamos a mirar. Leámoslo más bien. El versículo estamos en el 4, ¿cierto? Leamos el 5. Sin olvidar este que acabamos de leer, el 8:12. El 8:12. ¿Qué dice el 5? La luz en las tinieblas resplandece. Esto es algo que el apóstol Pablo está asegurando, hermanos. El apóstol Juan. ¿Será que llama Juan Pablo? No, ¿cierto? El apóstol Juan está asegurando, la luz en las tinieblas resplandece. Eso es lo que el apóstol Juan creyó. Y eso es lo que el apóstol Juan está manifestando. Y eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que nosotros debemos de manifestar. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Pueden las tinieblas apagar la luz? No. Entonces, si ven el ejemplo de la luz, que es fácil de asociar, si estuviéramos aquí en oscuridad y prendemos una luz, podemos seguir estudiando, podemos seguir leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, eso es algo que el Señor asegura. Eso no es algo que el Señor pone en duda. Eso no es algo que el apóstol Juan pone en duda. Es una realidad. El que me sigue no andará
en tinieblas. Y nosotros tenemos que entender eso, lo tenemos que entender. Porque como les decía, empezamos a hablar que el Señor es el creador, amén. El Señor es el salvador de mi vida, amén. Pero el Señor es la luz de mi vida y ahí yo ya me empiezo a frenar, ¿cierto? ¿Cómo ando? ¿En la luz o en tinieblas? Yo estoy en el 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino, de lo contrario, tendrá la luz de la vida. Y si el Señor Jesucristo es la luz del mundo y yo le sigo, pues la luz de Él tiene que alumbrar mi vida. ¿Es lo que dice ahí? ¿Sí o no? Eso es lo que dice ahí. Esto es lo que el apóstol Juan creyó y lo voy a empezar a relacionar con los que le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que qué? Los que le siguen, los que le recibieron, los que creen. Y entonces, ¿cómo andan? Los que están con la luz, ¿cómo andan? La vida es una vida en la luz, no en las tinieblas. Hermanos, ustedes podrán decir, hermano, pero si usted eso ya lo dijo hace tantos días, no hay problema. Vuelvo y lo digo. Vuelvo y lo digo, hermanos. Nosotros no nos podemos engañar porque la palabra es clara. La palabra es clara. Y el Señor Jesucristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. No hay forma de que ande en tinieblas. No hay forma. El hermano Pacho ahorita dijo que nosotros pecamos. Y es verdad, ¿quién no peca? Pero eso es diferente a andar en tinieblas. Es diferente. A mí casi no me gusta poner ejemplos, pero yo creo que amerita. Voy a aprovechar que no está mi esposa. ¿Qué opinan ustedes, hermanos, si ustedes se dan cuenta que yo tengo una relación con otra mujer diferente a mi esposa? Y que a pesar de eso, yo les digo a ustedes que yo soy un hijo de Dios. No tiene ninguna lógica, ¿cierto? No tiene ninguna lógica. Y entonces, pero el hermano Pacho dijo, nosotros pecamos y yo me voy a pegar de eso. No puedo pecar. Pero caer en una tentación, caer en un pecado, es diferente a andar en tinieblas. Y yo personalmente, no digamos que conozco, pero he escuchado de personas que distingo que han hecho eso. Y fuera de que han hecho eso, han dejado a su esposa y han mm, formalizado. Sí, llamémoslo así. Han formalizado otra relación. Y por eso se los digo, ¿es lógico que esa persona diga que es un hijo de Dios? ¿Es lógico que esa persona dice, yo sigo al Señor y ando en la luz? Pues hasta donde hemos leído, la palabra no nos da hasta ese caso. Espero ser claro, hermanos. Espero ser claro. Vuelvo al capítulo 1 de Juan. En el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y ya hicimos el ejercicio mental, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿En qué podemos pensar?
Bueno, cuando dice, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, podemos acordarnos en Génesis 3:15, cuando Dios promete que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la simiente de la mujer mataría, triunfaría, derrotaría la simiente de la serpiente. ¿Sí? Entonces, Juan nos dice, "L- la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella". ¿Cuándo se cumplió esa promesa de Génesis 3:15? En la cruz. Nuestro Señor Jesucristo entregando su vida allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero venciendo la muerte, el pecado y al que tenía el poder de la muerte, sea a la serpiente, al diablo. Eh, lo que quiero darles a entender, hermanos, es que Juan es preciso. Juan eh, ha visto, ha creído, ha vivido y ahora está expresando eso que creyó, eso que vimos la vez pasada en Primera de Juan, donde dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él es un testigo, no solamente presencial, sino que ha vivido esa verdad, esa verdad. Y voy a repetir el versículo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos, hermanos, a esos, a esos. Y él está explicando qué es lo que ha creído, qué es lo que ha visto y qué es lo que él nos está expresando a nosotros para que nosotros también, ¿qué? Lo creamos. El propósito de este evangelio, allá en el capítulo 21 y los versos 30 y 31, si los podemos mirar, Sofi, por favor. 21:30. El propósito de este evangelio para Juan es que Juan 21:30. Ahí, bueno, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que no, Sofía, el 30, ¿no? ¿Será que en la mía sí? Ah, es 20, sí. 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito. Y vuelvo y les digo, hay puntos para nosotros muy fáciles de creer, porque no nos comprometen, porque no nos pisan los talones, porque no nos exige santidad. Pero alguien que creyó en el Señor Jesucristo tiene una vida que refleja a aquel que lo compró, aquel que lo salvó. Y yo quiero ser ese tropiezo. Yo quiero ser ese, dice el apóstol Pablo, ese sí es Pablo, ese aguijón. Yo quiero ser ese aguijón
que nos molestemos para que vivamos vidas santas delante del Señor. Sigamos ahí en el capítulo 1. Bueno, el 6 nos habla de Juan el Bautista. Quiero saltar esos versículos y vamos al 9. Sigue hablando Juan de la luz. Dice que es la luz que verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vuelvo y hablo de la disponibilidad que tiene el Señor para la humanidad. En la creación está vista, está al disfrute de todos los hombres. Y en la salvación es de la misma manera. Está a disposición de todos los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y qué decíamos la vez pasada ahí? El mundo, la humanidad, que es responsable de ver a su creador, de ver a su salvador y de recibirle o no recibirle, de recibirle o rechazarle, de creerle o no creerle. Pero si decimos creerle, ¿cómo es nuestra vida? En luz, en esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Mm. El 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo acabamos de recordar. Verso 14. Para el apóstol Juan, ¿qué más es el Señor Jesucristo? Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, Dios encarnado, el Dios humanado, y habitó entre nosotros y vimos, yo tengo subrayado ahí, vimos es algo que el apóstol certifica que vio y que vivió, pero ¿qué vieron? Su gloria. Y esa es otra característica de alguien que ha recibido al Señor Jesucristo. Ve su gloria, ve su grandeza, ve su resplandor, ve su luz. No es, a veces nos expresamos de una manera muy sencilla. A veces nos expresamos, yo no diría que mal, porque también veo la expresión en la Biblia, pero digamos que al oído de otra persona suena, ejemplo, si yo digo el Señor Jesús o Jesús, no estoy dando una expresión de valor, de gloria, de grandeza, de quién me salvó, de quién me compró, de quién es el creador. Eh, reverencia, reverencia. ¿Está mal la expresión? No, no, pero, pero si yo me refiero a él de una manera más amorosa, más expresiva, creo que es algo que muestra lo que hay por dentro de mí, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, el unigénito Hijo del Padre, ¿sí? Y eso es glorioso, hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que, ¿cómo lo digo? Apropiarnos, esa es la palabra. Gracias, Pacho. Apropiarnos
Porque este hombre, un pescador llamado Juan, vio eso y es lo que nos está manifestando y es lo que él vivió y es lo que estuvo, todo lo que tuvo, se dispuso para vivir al servicio de su Señor, de su glorioso Señor Jesucristo, de su glorioso Salvador, de su glorioso Creador, de la luz del mundo. No estamos hablando de cualquier Jesús, porque Jesús pueden haber muchos, pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, el unigénito del Padre. Y me gusta repetir, sino que la memoria no es la mejor. Pero el domingo en la cena, desde el hermano Edwin, Pacho, y repetíamos en Filipenses que el Señor Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose siervo y estando en la condición de siervo, ¿cierto? Vivió la muerte y muerte de cruz. Y dice, ¿para qué? Que el Padre le exaltó hasta lo sumo, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Que nosotros exaltemos el nombre del Señor, que nosotros reverenciemos al Señor, que nosotros obedezcamos al Señor, es para gloria de Dios Padre. No es Jesús, es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Continuemos. 14, ¿cierto? Dice que Él está lleno de gracia y de verdad. Y es una de las palabras em, preferidas del apóstol, ese sí, el apóstol Pablo. La gracia del Señor. Y recuerdo la enseñanza del hermano Elvis cuando nos enseñó, esfuérzate en la gracia que es en quién, en el Señor. La gracia, hermanos, la gracia que el Señor nos ha dado. Y ya vamos a mirar un versículo donde nosotros somos culpables de qué. Dice que la paga del pecado es muerte. Y por la gracia del Señor, nosotros somos qué? Salvos. ¿Es glorioso nuestro Señor? ¿Debemos reverenciar su santo y poderoso nombre? No es Jesús, es nuestro glorioso Señor Jesucristo, al que le debemos todo, al que le debemos gloria y honra, al que le debemos servicio, al que le debemos esta vida que Él nos regala para que la vivamos para su gloria, para su servicio, para su alabanza. Vuelvo y les digo, hermanos, cuando decimos que Él es nuestro Salvador, que Él nos dio vida eterna, todos decimos amén. Pero nosotros no profundizamos esa vida eterna, sino que nos quedamos, dice el hermano, somos miopes, nos quedamos en estos días de vida aquí en la tierra, esforzándonos por cosas de la tierra, cosas perecederas, cosas secundarias. Y dice el Señor en Mateo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros decimos amén, pero no lo vivimos así. No lo vivimos así. Por eso, hermanos, quise detallar aquí y ustedes dirán, hermano, pero he avanzado más. No, no quiero avanzar más, hermano. Quiero que cada uno de nosotros entienda
que haber recibido al Señor, que haberle creído al Señor, es tener una vida para honrarle, para servirle, para obedecerle, una vida en la luz, en la luz. Bueno, por su gracia, cierto, su verdad. Pasemos al verso 16, porque de su plenitud o de su perfección o de su deidad tomamos, dice el apóstol Pablo, todos. ¿Quiénes? Todos los que le recibieron, los que le recibieron. Tomaron de su perfección, de su plenitud, de su deidad. Y repite nuevamente, gracia sobre gracia. Gracia sobreabundante para salvarnos, para perdonarnos. ¿Sí? Eso no nos mueve, hermanos. Sabe que si no nos mueve, nosotros creemos. La mayoría de las personas inicialmente creemos que somos buenos, que no es mucho lo que el Señor nos tiene que perdonar, porque nos comparamos con personas más malas que nosotros. Entonces, claro, al lado de alguien más perverso, pues uno es bueno. Pero dice el Señor también que no hay ni a un uno, ni a un uno. Entonces, eso tiene que ser una realidad en nosotros. El Señor lo que nos perdonó, para que el Señor haya tenido que bajar, no digamos tenido, de pronto estoy hablando mal, haya querido bajar a salvarnos, tiene que ser que nos esté salvando de algo muy, muy grande, muy grande. Para que el mismo Dios se haga hombre, viva una vida perfecta delante de Dios, el Padre, y vaya a morir la muerte de cruz, se cargue con mis pecados, con los pecados. Eso, hermanos, eso tiene peso. Yo no sé si mis palabras logren que ustedes se inquieten, pero, pero yo no veo que el Señor haya venido a salvarnos de cualquier cosa. Tiene que ser de algo muy, muy horrible. Y el regalo de la vida eterna tiene que ser algo muy, muy grande, que nos mueva a adorarle. Bueno, gracia sobre gracia. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y quiero hacer una pregunta ahí. ¿La ley es buena o es mala? Es buena. Algunos contestan que es buena. Pero ¿qué tal que algunos estén contestando que es mala? ¿Sí? Recordemos que el Señor dijo, no he venido a abrogar o a quitar la ley, sino a cumplirla. Pero referente a nosotros, cuando el Señor envía a Moisés con las tablas de la ley al pueblo de Israel, para que ellos conozcan, ¿qué conocían ahí? La santidad, el carácter santo de Dios. ¿Y qué conocían para ellos? Al mirarnos en la ley, ¿qué vemos? Nuestro pecado, nuestro pecado. Dice el apóstol Pablo, ahora sí, vamos a Romanos 7. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice como respuesta, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero no conocí el pecado. Ah, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Que nosotros somos codiciosos
Pero si la ley de Dios nos dijera que eso es pecado, pues nosotros lo seguimos haciendo sin problema, sin medida. Y la codicia es la base o la raíz de muchos pecados más. Codiciar es qué? Anhelar, desear cosas de otras personas o que no tenemos, pero es un deseo enfermizo, es algo, como dice ahí, pecaminoso, que nos puede llevar a qué más, a mentir, a defraudar, a estafar, a robar y hasta matar por conseguir esas cosas. El apóstol dice que él no entendió lo que era codiciar hasta que no lo vio en la ley. Pero también aclara en el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y y el mandamiento santo, justo y bueno. La respuesta de la ley, que si la ley es buena o mala, es que es santa, justa y buena. En la ley vemos, repito, el carácter santo de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra naturaleza, este cuerpo, quiere pecar. Y por eso el hermano ahorita decía, ¿pecamos? Sí, pero tenemos abogado para con Dios. Pero no olvidemos que el que me sigue no andará en tinieblas. No confundamos, no confundamos. No nos escudemos en que el Señor nos salvó, sí. Que el Señor nos lavó, sí. Que el Señor nos compró, sí. Pero nos compró ¿para qué? Para que andemos en su luz, en su luz. Bueno, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La salvación, la vida eterna, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús, ¿cómo andamos? En luz, en luz. Y para terminar, hermanos, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el seno del Padre, en esa intimidad con el Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno solo somos. Y termina, Él le ha dado a conocer, como el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo quiero mirar ese versículo, Sofi, porfa. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero en Colosenses 1:15, ¿ya? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Responder con la lógica, hermanos. ¿Es el Señor Jesucristo creado? No puede ser. Recuerden cómo empieza Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Señor Jesucristo no puede ser creado, hermanos. El Señor Jesucristo es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Sí, hermanos, que debemos de detallar. Nosotros, de cierta manera, comprendemos al leer algunos detalles, pero cuando nos confrontamos, dudamos. Y un versículo como este lo puede utilizar una secta
que predica una herejía que dice que Jesucristo no es Dios y se pegan de ahí. Pero por mera lógica, Jesucristo no puede ser creado porque Él es Dios. Y por mera lógica, Dios no puede morir. Y en algunos momentos nos equivocamos también aclarando algunos versículos por ahí, donde damos a entender eso. Y Dios no puede morir, porque Dios es eterno, porque Dios es inmutable, porque Dios es Dios, nuestro Salvador. Démosle gracias. Padre amado, gracias te damos por el tiempo que nos permitiste reunirnos para abrir tu palabra con debilidad, con flaqueza, amado Dios. Sabemos a la vez que no somos dignos de hacerlo, pero creemos que tú obras, que tú nos hablas a cada uno de nosotros y queremos sujetarnos a lo que tú nos dices, a lo que tú dejaste expresado en este sagrado libro y rogarte que esa tu palabra sea morando en cada uno de nosotros y que seamos aquellos hijos que te honran, que te siguen, que te exaltan, que quieren hacer tu voluntad. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, de nuestros amigos, de nuestros familiares, y que tú sigas obrando y bendiciendo nuestras vidas conforme a tu voluntad. En los méritos de tu Hijo te lo agradecemos. Amén. Gracias, hermanos.